Hola amigos, estamos nuevamente continuando con esta serie La Bacteria. El último programa nos quedamos a medias a la hora de hablar de la conexión entre las tripas y el cerebro, y luego entre el cerebro y las tripas, y vimos un poquitito esa conexión. Identificamos que los cambios en la flora intestinal producen inflamación, la inflamación produce síntomas, los cambios en la flora intestinal interfieren, entre otras cosas, con la producción de neurotransmisores y los niveles inadecuados de neurotransmisores causarán deterioro en la función cerebral. Eso fue ahí donde acabamos el último programa. Existe una conexión identificada, en inglés se dice the gut-brain connection and the brain-gut connection, la conexión entre el cerebro y las tripas y el cerebro. Si esto está mal, esto va a sufrir. Si esto está mal, las tripas van a sufrir. ¿Ok? Juegan a un juego de el gato y el ratón. Están interconectados. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, y nuevamente les voy a poner el aviso de estos programas al principio de cada uno de ellos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Bien, vamos a continuar para enseñarle a usted la relevancia y lo importante que es la bacteria. La bacteria amigable en este caso o un portfolio de bacteria adecuado. Y qué consecuencias puede tener en nuestra salud mental, uniendo con lo que acabamos diciendo en el último programa. Los estudios constantemente nos están revelando la conexión, por ejemplo, entre la ansiedad y la depresión. Los pacientes con ansiedad y depresión tienen consecutivamente trastornos gastrointestinales. Esto ya está identificado. Existe un trastorno gastrointestinal en gran número de pacientes con ansiedad y depresión. De hecho, el 84% de los casos de ansiedad se relaciona con SIBO. Ya hablaremos de lo que es SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, una sobrepoblación de bacteria no en el colon, pero sin embargo en la parte alta del intestino. La Helicobacter pylori, la bacteria de las que muchas personas sufren en el estómago, y la colitis ulcerosa. El 67% de pacientes diagnosticados con diferentes niveles de ansiedad tienen una correlación específica con el síndrome de intestino irritable, o SII. En inglés lo conocemos como IBS, Irritable Bowel Syndrome. A veces me vienen los pacientes y ya han sido diagnosticados con el IBS o la SII, ya han sido identificados. Y yo les digo a qué tipo de paciente corresponden. Esos mismos síntomas, los tres diferentes síntomas son el diagnóstico para una misma condición. ¿Okay? La persona puede ser estreñimiento dominante, en el cual normalmente no van al baño y de vez en cuando van demasiado al baño y vuelven a estar en su rutina normal, que es estreñimiento. El segundo caso son personas de las cuales la situación es diarrea dominante. Esa persona tiene normalmente una evacuación muy suelta y de vez en cuando, muy de vez en cuando, sufre de estreñimiento. Y luego tienes a las personas diagnosticadas con SII que tienen episodios de estreñimiento y episodios de diarrea y se intercalan los unos con los otros. El síndrome de intestino irritable tiene un 67% se encuentra en pacientes que sufren ansiedad y depresión. Entonces, cuando vienen a verme, lo primero que yo les indico es que el 67% de los pacientes que tienen ansiedad y depresión sufren también de esta misma condición intestinal. Con lo que me queda poco más de un 33% de funcionalidad nutricional. En otras palabras, a través de la nutrición
tengo un 37% de funcionalidad a la hora de ayudar a estas personas. Pero lo que está creando una gran repercusión en su salud intestinal es el hecho de que estén con depresión o con ansiedad. Al mismo tiempo, tenemos que tratar de poder identificar qué causas reales en el intestino están ahora contribuyendo a la ansiedad y la depresión. Es como una sardinilla, sardinilla que se está mordiendo la cola, o como un gato que se muerde la cola. Tenemos ansiedad y depresión y esto nos causa una irritabilidad en el intestino, y al mismo tiempo tenemos una irritabilidad en el intestino y esto nos causa un bajo número de neurotransmisores, inflamación, etc. Y nos contribuye a que nuestra ansiedad y nuestra depresión se agraven. El 27% de pacientes diagnosticados con diferentes niveles de depresión tienen una correlación específica con el SII, que ya les dije era el síndrome de intestino irritable, y la enfermedad celíaca. El 27% de personas que están sufriendo con depresión tienen una condición intestinal y en un porcentaje de ellos la condición intestinal es la de celíaca. Tienen una intolerancia al gluten. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos tratando la mente, tenemos que tener en cuenta si hay un contribuyente dietético, nutricional o en el canal gastrointestinal que esté causando que los síntomas de la depresión se agraven. En otras palabras, tenemos que tratar al individuo de una manera más completa. No a trozos, no a cachitos, no en zonas, sino viendo la correlación que una parte tiene con la otra y viceversa. En este estudio nos dice lo siguiente: la ausencia de bacteria probiótica en el canal gastrointestinal puede tener efectos adversos no solo localmente en el intestino, pero también se ha demostrado que afectan al HPA central y la actividad amanérgica, características que han sido implicadas en la etiología de la depresión. La HPA es un acronismo inglés. El hipotálamo, la pituitary gland, la glándula pituitaria, creo que se llamará, y el sistema endocrino, parte del sistema endocrino, ¿ok? Esa conexión. El síndrome del intestino irritable puede afectar hasta al 20% de la población en las sociedades modernas. Y claro, esa estadística viene nuevamente de este estudio psiquiátrico en particular. Ese 20% no es lo que yo veo en mi consulta. Evidentemente, en mi consulta el porcentaje es mucho más alto. ¿Por qué? Porque los que vienen es porque lo tienen. Los que vienen es porque están sufriendo con esos síntomas. Entonces, yo a veces llego a la casa un poquitito deprimido, porque me creo que el mundo se va a acabar. Porque todos están enfermos, porque lo único que hago es ver durante el día gente enferma o gente que está sufriendo con enfermedades gastrointestinales. Yo he sido enormemente bendecido. A día de hoy no tengo ninguna condición gastrointestinal. Yo puedo comer de todo y no daría la impresión que me afecta enormemente a la hora, o sea, yo no noto inflamación a la hora de comer ciertos alimentos, etc. En ese sentido me siento grandemente bendecido, puesto que estoy continuamente expuesto a gente que sí que sufre estas condiciones, y lo último que quiero es que me condicione de una manera mental y que de ese condicionamiento mental empiece yo a tener los mismos síntomas. Eso me da pie también a decir que muchos de esos síntomas de muchas personas tienen una conexión mental. A veces llega un momento en que tenemos miedo a comer, llega un momento en que nos predisponemos mentalmente a la hora de comer. Hay que comer de una manera alegre, hay que comer de una manera contenta y feliz y dando las gracias por poder ser alimentados. No hay que comer no hay que arrimarse a la comida con miedo. Habiendo dicho eso, evidentemente, vamos a ver
qué elementos pueden causar o contribuir a un efecto negativo en ciertos individuos. Eso es cierto. Pero aún y todo, recuerda que el comer ha de ser para disfrutar. Y nosotros no tenemos que ir hacia la comida con miedo, sino con agradecimiento. El 70 al 80% de los pacientes con SII o síndrome del intestino irritable, en inglés, como les dije antes, se dice IBS, Irritable Bowel Syndrome, tienen algún tipo de trastorno del estado de ánimo y o ansiedad. El 70 al 90%. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos salir a la calle es una aventura. Tienen que estar continuamente mirando, dependiendo en qué tipo de paciente, de qué tipo de paciente estemos hablando, tienen que estar continuamente tratando de mirar dónde están los baños, dónde están los aseos, porque no saben en qué momento van a tener que salir corriendo a un baño. Eso evidentemente causa un estrés añadido, una ansiedad añadida a la ya de por sí difícil situación de ellos. Muchos estudiantes llegan a mi consulta en la época de exámenes. Cuando acaban los exámenes, los síntomas de SII desaparecen. Vuelven los exámenes de vuelta después de 6 meses y los síntomas reaparecen. Claro, al mismo tiempo hay ciertos alimentos que son contribuyentes a esos síntomas. Uno de ellos es el café. Entonces, cuando eres estudiante y te llegan los exámenes y tienes que estudiar durante la noche y tienes que presentar los últimos trabajos para la universidad, estos estudiantes tienden a consumir más café que de costumbre. Hay muchos estudiantes que es la única época del año en la que consumen café. El café es irritante para el intestino y es uno de los contribuyentes ya identificados en los estudios médicos del síndrome de intestino irritable. Otro de ellos es el gluten o los cereales que contienen gluten. El trigo, el centeno, el kamut, la espelta. Todos aquellos cereales o granos que contienen gluten es otro contribuyente. Entonces tenemos contribuyente, estrés, contribuyente. El chocolate es un contribuyente. El azúcar es un contribuyente. La lactosa es otro contribuyente. Y esto muchas personas no lo conocen, pero en la lista de contribuyentes para la SII, el síndrome del intestino irritable, es la soja. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas se han ya dado cuenta, incluso por sí mismos, que la lactosa le está sentando mal, entonces van a opciones sin lactosa, y una de las opciones sin lactosa es la leche de soja. Pero casualmente, la soja puede ser un contribuyente al síndrome del intestino irritable. Cuando el estrés baja, los síntomas bajan. Cuando el estrés y los contribuyentes de comidas bajan, o en otras palabras, la persona reduce el consumo de esos alimentos, los síntomas también bajan. Aparte de ello, hay un tipo de probiótico o una serie de probióticos que se utilizan para todavía más mejorar esa condición. Ya hablaremos de eso en programas venideros. El 19% de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia sufren también del síndrome del intestino irritable. ¿Se dan cuenta que hay un denominador común? El denominador común es, tenemos depresión, ansiedad, en este último caso que les he comentado, esquizofrenia, y hay un efecto extraño o una condición en el intestino, en este caso el síndrome del intestino irritable, bien común en estos días. El 29% de los pacientes diagnosticados con depresión mayor y el 46% con trastorno de pánico o con ataques de pánico también tienen síntomas de síndrome del intestino irritable. Aquí ya nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el síndrome del intestino irritable o la depresión o los ataques de pánico?
¿Qué viene primero? Los ataques de pánico, y eso a consecuencia me está causando el síndrome del intestino irritable. ¿Te das cuenta? Van mano a mano, es como que uno se retroalimenta del otro y nos hace sufrir por ambos lados. El autismo, en inglés se dice Autism Spectrum Disorder, o la condición de autismo. Evidentemente hay niños que están diagnosticados con autismo que tienen un grado de funcionalidad, y hay otros niños que también están diagnosticados con autismo que tienen un grado de funcionalidad totalmente opuesto. Hay niños que no son capaces que les es imposible hablar y comunicarse de una manera verbal, mientras que otros pueden incluso asistir a un colegio regular y ir a clases regulares. Ese es el spectrum, ese es digamos, el gran abanico del autismo. Bueno, el caso es que un gran número de mis pacientes son niños autistas, traídos a la consulta por sus mamás y por sus papás. Cuando yo les hago a los papás la entrevista, les pregunto a ver si identifican a su hijo como una persona que tenga continuo hinchazón de estómago, o como que se siente como hinchado, como si estuviera un poquitito embarazado, como si tuviera mucho gas o aire. En la gran mayoría de los casos la respuesta es que sí. Les pregunto si cuando el niño pasa gas, si el gas que pasa, la flatulencia que pasa, por lo general es por encima de los niveles aceptados. Es ofensivo en términos de olor. ¿De acuerdo? Y en la mayoría de los casos la respuesta también es que sí. Mi cuñada, ella es directora de una escuela de niños con necesidades especiales, mayormente autistas. Y cuando yo le hice esa pregunta para que me comentara en términos de su experiencia como directora de este colegio, me dijo que la respuesta también era que sí. Y cuando alguno de esos niños o un grupo de esos niños pasaban aire, tenían flatulencias, las ventanas tendrían que ser abiertas y no había necesidad de evacuar el edificio, pero era bien ofensivo. Hay una condición que al mismo tiempo que el autismo se está generando y retroalimentando en ese niño. Y se encuentra aquí, en las tripas. Se encuentra aquí, en las tripas. El ayudar a ese niño a rectificar su condición gastrointestinal es ayudar a la familia. No solo al niño, sino a la familia. Déjeme comentarte una cosita, porque sé que este es un tópico y pues un tema bien importante, sobre todo aquellas familias que están trabajando con estos niños. Estas familias que aman a estos niños, son hijos, son sobrinos, son nietos, y ponen mucho de su amor y ponen mucho de su cariño y de su trabajo para cuidar a estos niños tan especiales y tan bonitos. ¿Ok? En el momento en el cual el canal gastrointestinal está en calma, el niño tiende a estar más en calma también. Tiende a estar más en calma. Esto lo he vivido, esto lo he experimentado yo con muchos pacientes que el trabajo diario con estos niños se apacigua, se sienten más calmados. Les cuento, por ejemplo, un número de episodios. Una mamá y un niño autista con 12 años. Este niño autista usaba pañales hasta los 12 años. Y eran pañales en los cuales la consistencia era bastante suelta, por lo general. Para esta familia, la reversión del portfolio de bacteria en el intestino ayudó a una reducción de la inflamación, ayudó a una solidificación de las heces, del desecho. Pero no solo eso, ayudó a que a día de hoy ya no tengan que cambiar el pañal, porque ese niño autista, que sigue siendo autista, ahora va al baño.
¿Se pueden imaginar el beneficio en la calidad de vida de esa familia? La otra experiencia la tengo en mi casa. Yo tengo 5 hijos. 3 de ellos se parecen a mí y a mi esposa, y nuestros 2 hijos pequeños llegaron a nuestra casa en diferentes circunstancias. Uno de ellos llegó a nuestra casa cuando tenía 18 meses. La otra llegó al nacer. La niñita es la joya de la casa, es la pequeña princesa. Y la pequeña princesa se llama Kayla. Ella tiene 4 hermanos que también son niños de acogida en otras casas. Esos 4 hermanos tienen un autismo alto. Nuestra pequeña Kayla tiene un autismo funcional, tiene una hiperactividad, está diagnosticada con retraso global. Es una joya, sí. Es muy, muy amorosa. Los cambios de comportamiento que hemos encontrado en Kayla y de la manera en que ella ha ido avanzando han sido tremendos. A raíz de rectificar la flora intestinal. Si bien ella llegó de pequeñita, recién salida del hospital, porque fue removida de su madre al ser sacada del hospital, tiempo después fue puesta con su papá carnal. Y con su papá estuvo como un año y medio, Luego fue removida de su papá y se nos invitó a acoger a Kayla, que ahora es nuestra hija Kayla. Ella va a estar con nosotros ya hasta que ella quiera, hasta los 18 años, hasta que ella quiera. Cuando regresó es cuando nosotros nos pudimos dar cuenta que algo no iba bien, que su desarrollo cognitivo, su balance, su coordinación no correspondían a una niña de 2 años, no correspondían a una niña de 3 años. Entonces, en ella también implementamos diferentes protocolos que utilizo yo en la clínica. La mejoría fue dramática en términos de funcionalidad. Ella sigue siendo una niña muy especial, pero ha mejorado y al ella mejorar su funcionalidad nos permite a nosotros también estar más relajados. Nos permite a nosotros también poder respirar un poquitito más en la casa. Si tú tienes uno de esos, si tu hijo o tu hija o tu nieto o tu sobrino es uno de esos niños tan especiales y tan hermosos, sabes de lo que te estoy hablando. Para nosotros, Kayla es la que nos ha ayudado a refinar nuestro carácter. Y nosotros somos testigos de primera mano, ya no solo de aquellos pacientes que llegan a la clínica y les pongo en diferentes protocolos de acuerdo a la condición del niño y de acuerdo a los síntomas que está demostrando. Es un ejemplo a primera mano de la repercusión de la salud gastrointestinal con el sistema nervioso, con el sistema cognitivo, con el sistema de coordinación y psicomotriz. Bien, en esta tabla se la resumo en casos de niños con autismo. Esto, por ejemplo, llega de diferentes estudios compilados en esta tabla. Sabemos que, por ejemplo, en autismo tenemos un 24%, diferentes estudios. Un estudio en el 2003 nos indica casos de estrés gastrointestinal en el 24% de los casos, o en el 22% de los casos, o en el 59% de los casos. Son diferentes estudios. En el 70% de los casos, en el 63% de los casos. Y esto es lo que yo estoy viendo semana tras semana con los niños que vienen a vernos. Casos de diarrea. Un estudio nos dice el 17%, otro diarrea y estreñimiento. Diarrea, estreñimiento, hinchazón, gas, reflujo. Síntomas gastrointestinales. Severa diarrea, estreñimiento. Esos son síntomas comunes. No podemos solo tratar a estos niños de una manera psicomotriz o de una manera cognitiva cuando están consistentemente teniendo síntomas gastrointestinales. Es lo más obvio después de
los síntomas evidentemente cognitivos que son claros en la gran mayoría de los casos. Pero el siguiente síntoma más obvio es que hay un problema en las tripas. La enfermedad celíaca también puede estar asociada con un trastorno endocrinológico autoinmune como la tiroiditis. Además, una variedad de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la neuropatía periférica, la ataxia, la epilepsia con o sin calcificaciones cerebrales y dolores de cabeza o migraña han sido registrados en individuos con enfermedad celíaca. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Eres tú celíaco? ¿Tienes alguno de estos síntomas? ¿O eres tú no celíaco o no lo sabes que lo eres? ¿O tienes una sensitividad al gluten y tienes alguno de estos síntomas? ¿Cómo están tus tripas? ¿Te sientes hinchado? ¿Te sientes con casos de estreñimiento o diarrea? ¿Cómo está tu relación entre tus tripas y tu mente, y tu cerebro, y tu actitud en la vida? Aquí le muestro dos fotos, o dos imágenes, debería decir. La de la izquierda, en sus pantallas, nos muestra la barrera intestinal sana. Ahí tenemos las células de absorción que forman las paredes del intestino saludables y aquellas partículas que han sido ya digeridas o bien de aminoácidos o bien de azúcares simples o bien de pequeñas cadenas de grasas que son absorbidas a través de los mecanismos de absorción del intestino delgado. A la derecha vemos cómo a través de un portfolio desequilibrado de bacteria, un crecimiento, por ejemplo, de levadura, de diferentes tipos de levadura en el intestino que han emigrado del colon hacia arriba, hacia el intestino delgado, han causado un daño en el sistema de absorción, con lo que significa que usted va a absorber peor sus nutrientes. Y al mismo tiempo han creado agujeros en el muro. A través de esos agujeros en el muro, por ejemplo, una levadura como por ejemplo la candida puede penetrar entre los huecos de las células que forman la pared del sistema de absorción en el intestino delgado. Por cierto, usted tiene candida, yo tengo candida, todo el mundo tiene candida. Creo que a la candida le estamos dando demasiada fama cuando en realidad es una consecuencia de un estilo de vida. Todos tenemos candida. Si yo ahora tendría la sala llena de gente y pregunto cuántos de ustedes tienen candida, todos deberían levantar la mano, porque es parte del portfolio de nuestras bacterias amigables. La candida, lo que ocurre es que se le deja crecer por un desequilibrio en las bacterias. Recuerden que es una levadura, no una bacteria. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio en la bacteria o cuando abusamos, por ejemplo, de antibióticos, porque hay veces que los antibióticos son necesarios, estamos dando paso a otro tipo de microorganismos para que estos se crezcan en número y tomen un lugar en el portfolio gastrointestinal que no les corresponde o que no es beneficioso. Pero todos tenemos candida. Algunos síntomas asociados con la hiperpermeabilidad intestinal. La hiperpermeabilidad intestinal es cuando existe un daño en la pared, en los mecanismos de absorción del intestino delgado y nutrientes o proteínas o péptidos están entrando no a través de los mecanismos de absorción, sino entre los huecos formados por el daño, lo que puede causar una serie de síntomas y condiciones, como por ejemplo confusión, mala memoria, pensamiento nublado, cambios de ánimo, comportamiento agresivo, nerviosismo, ansiedad, fatiga, gas, el hinchazón de tripas, dermatitis, sensibilidades alimenticias, indigestión, SII, estreñimiento y diarrea, asma, fibromialgia, migrañas. Estos son simplemente algunos de esos síntomas que están asociados con la hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es la hiperpermeabilidad intestinal?
el daño creado en la pared del intestino delgado sobre el mecanismo de absorción, sobre las células que forman el mecanismo de absorción en la parte en el intestino delgado. ¿De acuerdo? La bacteria y la digestión. La digestión comienza en la boca con los dientes y la saliva. Enzimas, el estómago, los jugos pancreáticos y la bilis forman parte del proceso digestivo. Sin embargo, ahora se sabe que las bacterias tienen un papel muy importante en la digestión, absorción y asimilación de nutrientes. Las bacterias ayudan a descomponer las grasas complejas, azúcares complejos y proteínas. Descomponen las grasas complejas en grasas más pequeñas, los azúcares complejos en azúcares simples y las proteínas en aminoácidos. No solo son las enzimas digestivas, sino que la bacteria está trabajando para usted. O, si no está correcto el portfolio, en contra de usted. ¿Usted sabía que muchas de las bacterias amigas se pueden convertir en enemigas? Las bacterias amigas ayudan a mantener el intestino limpio, a digerir los alimentos, a metabolizar vitaminas como la vitamina B y K. Mantienen bajo control a las bacterias malas. Cuando hay un desequilibrio de la microflora, se produce un daño en las paredes intestinales. Aumenta el riesgo de infecciones, putrefacción, inflamación, flatulencias, mal aliento y la absorción adecuada de nutrientes no se realiza. El balance en su canal gastrointestinal es la clave. Cuando ese balance entra en un desequilibrio, mucho daño viene a consecuencia de ello. Y muchas de esas consecuencias las vamos a estudiar en el próximo programa.